Buenas, bienvenidos a otro episodio de Levantando la Perdiz con Aprecid acá. Ya lo saben, si escucharon o vieron alguno antes, le ponemos sobre la mesa algunos temas, los desmenuzamos un poco, aprendemos, sobre todo yo aprendo y espero que algo ustedes del otro lado también, o que generen nuevas inquietudes, que además las pueden dejar en comentarios, que los vamos a leer en los comentarios de YouTube. Gracias por ver Levantando la Perdiz y gracias a los sponsors que hacen posible Levantando la Perdiz. Les volvemos a agradecer como siempre a Banco Macro, a Funcional, a Dara. Hoy ¿de qué vamos a hablar? De carbono y de carbono orgánico en el suelo. Vamos a hablar, voy a aprender mucho me parece en este episodio, desde el conocimiento, desde los que saben, desde los especialistas y además desde quienes ya practican o trabajan concretamente en casos puntuales, mejorando los suelos y el carbono orgánico de los suelos. Le vamos a agradecer a la red de carbono de Aprecid porque produjimos este episodio en conjunto con la red coordinada por Florencia Moresco, que además está acá con nosotros, así que la tengo vigilándonos. Vamos a tratar de cumplir con las expectativas de este episodio y que además la red de carbono de Aprecid forma parte de las actividades y este episodio en particular del acuerdo de trabajo que está firmado entre Aprecid y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina en el marco de un proyecto que se llama Scala. Así que gracias a todos por hacerlo posible y por permitirnos hablar de esto con mis invitados de hoy. Se los voy a presentar. Darío Monge es ingeniero agrónomo, es asesor independiente y es pequeño productor en el sureste de Córdoba. Gracias, Darío, por venirte. Bueno, bienvenido. Carola, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a APRE por esta invitación, por formar parte de esto. Así que bueno. Ya te veo brandeado regional del Campillo. Regional del Campillo. Ya venimos en representación de los compañeros de la regional y de Buenísimo. La chacra sur de Córdoba. Excelente, excelente. Sureste de Córdoba, ¿dónde puntualmente? En realidad es grande, ocupa todo el departamento General Roca, porque el departamento en estudio es el departamento completo, desde el oeste, centro y este. Perfecto. Juan Cruz Colazo es ingeniero agrónomo, es especialista en manejo y conservación de suelo. Ya te dijimos especialista, te pusimos mucha expectativa. ¿Qué haces, Juan Cruz? Bienvenido y gracias. Gracias Carola. Gracias por poder, digamos, compartir estos aprendizajes que estamos desarrollando junto con los productores en esta chacra del suroeste de Córdoba. Y bueno, la idea es también poder transmitir, digamos, nuestras experiencias, nuestras vivencias. ¿Qué hacen? ¿Qué los vincula a ustedes? Bueno, Nano es productor, digamos, y asesor de la chacra. Y a mí me invitaron como especialista, a pesar, digamos, de que estaba en otra provincia. Ya llevo el tercer ciclo en la chacra. Y bueno, muchos de estos ambientes, lo que es el lejano oeste de Córdoba, es muy parecido a donde me toca trabajar a mí, que son suelos arenosos, un clima bastante extremo. Así que bueno, lo que estamos haciendo con la gente de la chacra es tratando de generar conocimiento para solucionar sus problemas. Excelente. ¿Y vos qué haces? En sí, como dice Juan Cruz, yo soy miembro, soy socio, sí. soy como me presentaste, soy asesor independiente, soy un pequeño productor. Y la iniciativa fue unirme a este grupo investigativo con el apoyo de Juan Cruz y varios especialistas que nosotros los tenemos como referentes, donde todo trabajo, toda investigación que hacemos dentro de Chacra tiene una base científica, una metodología, un planteo de trabajo que la realizan nuestro responsable técnico de desarrollo junto con los especialistas consultores. Y lo que apuntamos es generar datos locales. Sí. Generar datos locales para generar soluciones dentro de lo que necesitamos. El departamento General Roca es un departamento que es chato, pero a su vez es ancho y tiene una variabilidad grandísima de lo que es el oeste con el este. Entonces estamos buscando distintas estrategias, distintas metodologías que nos ayuden a mitigar los problemas
ambientales y obviamente mantener la renta, que es lo que uno que necesita, lo que hace sostenible al negocio. Así es. O sea que como vos hay muchos otros productores en distintas regiones haciendo lo mismo. Como yo, somos muchos los integrantes, todos aportamos nuestro granito de arena, nuestro conocimiento, pero a su vez creo que nos llevamos mucho más de lo que aportamos. Mirá. Porque la información que genera Juan con el resto de los especialistas es extremadamente valiosa para nosotros, porque son datos muy locales y son datos muy aplicables para cada punto de nuestro territorio. Y todos los integrantes y todos los socios que participan muy activamente se llevan un poquito para aplicar en su sistema. Perfecto. ¿Sabemos cuántos integrantes tiene? Somos 22, 23 integrantes que ya hace tiempo que vienen aportando lo suyo, sí. Perfecto. ¿Y vos hace cuánto estás trabajando en la red? Y yo hace 6 años que soy miembro socio de APRE y bueno, y de la Chacra también. Excelente, excelente. Voy a arrancar con algunas definiciones o yo las llamo las preguntantas iniciales para saber de qué estamos hablando, sobre todo yo. Ustedes probablemente ya sepan de qué estamos hablando, pero los que están escuchando, viendo y yo. Hablamos de carbono de suelo. ¿Lo tengo que entender directa y llanamente como un indicador para saber si el sistema productivo está mejorando? O sea, ¿es un indicador de que el sistema productivo está mejorando? Buena pregunta, Carola. Yo te diría que muchas veces el carbono, y sobre todo el carbono orgánico del suelo, es una consecuencia de que el sistema, digamos, esté mejorando. Y si nosotros tenemos que elegir un indicador, tenemos varios indicadores de lo que es la calidad, de la salud, la sustentabilidad del suelo. Tal vez, digamos, el carbono orgánico es el más completo de todos. Por eso generalmente hay muchos trabajos y hay muchos, digamos, especialistas que te van a decir que el carbono orgánico es el santo grial, es una especie de aloe vera, digamos, con un montón, digamos, de propiedades. Pero bueno, sí, es el indicador, digamos, tal vez más completo, pero no es el único. ¿Me diferencias carbono del suelo de carbono orgánico del suelo? Muy bien, muy bueno. Nosotros tenemos un carbono que puede estar, digamos, de manera inorgánica. Nosotros a eso lo llamamos generalmente carbonatos. En regiones semiáridas como donde está, digamos, donde se encuentra, digamos, nuestra chacra, la podemos encontrar, digamos, en el perfil de suelo. En regiones más húmedas eso se lava, digamos, y por eso no los encontramos. Y después tenemos el carbono orgánico, que es un carbono, digamos, que deriva de los restos vegetales y de los restos animales, y justamente como tiene esa dinámica, lo que nosotros hacemos es encontrarlo generalmente en los primeros centímetros del suelo. Y si bien, digamos, tal vez proporcionalmente no tiene un gran peso, sobre todo, digamos, en nuestros suelos arenosos tienen valores que pueden estar por debajo de 1%, el impacto que tiene sí es muy alto. Entonces, eso, digamos, es lo que hace, digamos, de que el carbono sea tan importante. Bien. ¿Por qué y desde cuándo hablas de carbono orgánico en el suelo, de carbono en el suelo? Mira, el tema, digamos, de carbono orgánico, digamos, del suelo, tenemos que pensar, y yo por ahí mirando también, estuve mirando, digamos, algunos posts, digamos, que hablaron, había uno donde estaba Esteban que decía el tema de la materia orgánica, digamos, que nosotros lo que hacemos es, los investigadores hablamos, digamos, de carbono orgánico y de materia orgánica, digamos, de manera intercambiamos, digamos, esos conceptos, y lo que tiene, digamos, el carbono orgánico, como te decía, tiene, digamos, muchas propiedades, forma parte de esta materia orgánica. O sea, la materia orgánica es algo más amplio, porque hay muchos de los nutrientes, y sobre todo, digamos, de los nutrientes más importantes, y por eso está muy relacionado con la productividad, y ahí es de donde viene, digamos, esta cuestión, donde te digo que muchas veces el carbono orgánico es consecuencia de estos sistemas mejorados. Y hoy por hoy, y sobre todo, digamos, a escala global, con toda esta cuestión del cambio climático, el carbono orgánico empieza a tener, digamos, una importancia, pero que trasciende la tranquera. Es una importancia, digamos, donde la sociedad, digamos, hoy está mirando, e inclusive, digamos,
muchas consumidores, como por ejemplo está ocurriendo en Europa, hoy están solicitando la huella de carbono, digamos, como parte, digamos, de los acuerdos comerciales y de los alimentos que están consumiendo. Que llama a ocuparse mucho más, porque pasa a ser una necesidad. Exactamente, pero además de ser una necesidad, lo que está haciendo, digamos, está generando cierta conciencia. Sobre todo, digamos, lo que es el consumidor europeo, lo que está pensando es en consumir, pero, digamos, consumir un alimento cuya huella de carbono, digamos, sea la menor posible. Ok, me interesa saber después cuánto sabemos de verdad como para exigir, ¿no? O cuánto se volvió un concepto que entendemos que tenemos que exigir sin terminar de saber lo que es, pero ahora vamos a volver a eso. Quiero saber cómo se traducen todos estos conceptos de los que charlo con Juan Cruz en las decisiones concretas en el campo. Decía, yo soy un productor, soy asesor independiente, o sea que vos sos el nexo entre todo ese conocimiento y la toma de decisión del productor, que también seguramente será importante saber hasta dónde entiende estos conceptos y hasta dónde entiende la necesidad de mejorar esta especie de indicador. Y el productor que hace mucho tiempo que es productor, sí. El productor sabe, sin tener el dato técnico, digamos, Perfecto. El productor sabe lo que tiene que hacer, Uh-huh. el productor conoce. Lo que nosotros hacemos es tratar de ayudarlo, acompañarlo y explicarle el sustento técnico, digamos, de lo que él ya viene haciendo, porque hay muchos productores que están produciendo sosteniblemente, sustentablemente. Hoy en la zona nuestra, por ejemplo, si no se trabaja de la manera que nosotros trabajamos en Chacra, y perdés un poco de estabilidad. Okay. Porque lo que nosotros buscamos es una producción sustentable. Y porque no tiene que ser solamente sustentable ambientalmente, tiene que ser sustentable financieramente también. Nosotros, si bien trabajamos mucho con lo técnico, tenemos que trabajar con bolsillo ajeno. Entonces, sí, claro. No podemos, de nada le sirve a un productor decir, bueno, tengo la mayor cantidad de carbono en el suelo, o fijé en estos años un montón de carbono y me está yendo mal con el cultivo de renta. Entonces, lo que nosotros hacemos es transmitir los conocimientos y, a su vez, un equilibrio entre lo ambiental o sustentable y lo económico. Yo, como asesor, tengo que asegurarle una renta, digamos, porque es a lo que yo voy, digamos, a producir, pero sustentablemente. Entonces, ¿cuál es el nexo que hago yo entre lo que es el estudio de Chacra con el productor? Es justamente eso, llevar las prácticas, adoptándolas de a poco, en aquel productor que es un poquito más rezagado, llamale, en la adopción de la tecnología. Un poco más conservador. Un poco más conservador. Ir incrementando la sustentabilidad dentro del sistema para que sea sustentable física, químicamente, y a su vez que sea rentable. Claro, económicamente sustentable. Económicamente, ¿no? Sustentable, así es. Ok, ¿y con qué te encontrás cuando vas a hablar con esos productores? Digo, ¿cuántos son? Digo, es difícil de medir, ya lo sé. Pero ¿qué proporción me darías de cuántos son los más conservadores y cuáles los que no? ¿Y en qué basan eso? ¿Hasta dónde empezó a ser una necesidad? Inclusive por esto que hablábamos recién con Juan Cruz. El productor propio, el dueño, digamos... Sí. Es el que está un poquito más abierto a la adopción, pero ¿eso qué te lo da? Te lo da el margen del negocio, ¿no? Tiene un costo enorme menos, que es el alquiler, y también sabe que cuanto más mejore su suelo, exactamente, está cuidando un recurso propio. El productor sabe que cuidar su recurso propio es el alimento del futuro. Claro. Entonces, lo que nosotros justamente estamos haciendo es tratar de que en el futuro sea sustentable y sigamos produciendo igual o el mayor alimento posible y obteniendo la mayor renta, que es lo que buscamos por detrás. Y como dijo Juan, todo el productor en sí no mira demasiado el carbono, sí lo hacemos los técnicos, digamos, okay. Pero y como dijo Juan, el carbono pasa a ser una consecuencia del manejo que uno adopta.
yo no le digo al productor, che, tenemos que fijar más carbono. Yo lo que digo, tenemos que hacer esto porque tenemos que lograr una mayor infiltración, tenemos que lograr que el suelo reduzca su temperatura, porque si no produce un deterioro en la microfauna del suelo, que eso después nos lleva a una menor mineralización. Y en definitiva eso. Y en definitiva todo eso, la mayor circulación de aire, de agua, la mayor arraigamiento, la diversidad biológica, todo eso nos lleva en consecuencia a obtener buenos cultivos de servicios, buenos cultivos de renta y por lo tanto mayor fijación de carbono. ¿Sentís que compartís en realidad algo que yo siento que es de los conceptos como todavía más abstractos en el campo? Claro que sí, Carola. Y no solamente es que es abstracto, no es apto para ansiosos el carbono orgánico. Me bajo entonces. Sigan ustedes. Sí, a ver, nosotros tenemos que pensar que para realmente construir, digamos, carbono, tenemos que pensar en el mediano o largo plazo, ¿no es cierto? Y a veces, digamos, decisiones de mediano o largo plazo, sobre todo hoy en Argentina, a veces, digamos, es complicado. Por eso el tema del manejo creo que es importante, y lo que nosotros estamos o buscamos con los productores de la chacra es un manejo, intensificar, digamos, un manejo que genere un círculo virtuoso. Porque en realidad el productor no va a notar, digamos, o tal vez va a notar primero que su suelo está duro, antes que notar, digamos, de que tiene bajo carbono orgánico. Muchas veces, digamos, eso son consecuencias justamente de no tener, digamos, son síntomas. Entonces, justamente lo que nosotros buscamos con la chacra fue lograr, digamos, un manejo intensificado para esas condiciones, para ese ambiente, y lo logramos, digamos, a través de lo que fueron los cultivos de servicio, incorporando, ojo, no cualquiera, digamos, sino que cultivos que estuviesen adaptados y probados, digamos, para esos ambientes. Entonces, lograr, digamos, una secuencia de cultivos, que es lo que buscábamos justamente, una secuencia de raíces, porque las raíces luego van a ser las que me van a construir, digamos, ese carbono orgánico. En el mediano o largo plazo empezamos a ver un sistema más resiliente. Dejamos de ver, digamos, ese endurecimiento. Lo que nos dice el productor es, ya no vemos más nuestros lotes manchoneados, y ahí es donde realmente descubren, digamos, y ese concepto que era abstracto se vuelve, digamos, un poco más tangible. Ok, me gusta pensarlo desde tu caso puntual también. Por tu experiencia, entiendo que como productor aplicás estas prácticas para lograr esa consecuencia que es en definitiva mayor carbono en los suelos, y que además lo haces con los productores con los que laburás. Sí, ok. Tal cual. ¿Qué decisiones tomaron? ¿Cuánto tiempo llevaron? Él decía no es apto para ansiosos. ¿Y qué resultados lograron? Me gusta, o sea, quiero aprovechar a fondo tu caso puntual. Bien. Como te dije, el productor, viste, siempre va con cautela, va con cautela, va viendo, che, bueno, esto nos va a servir o no. Bueno, yo siempre trato en forma de transmitirle mi experiencia, de contarle qué es lo que venimos trabajando. Me llevo muchos datos de chacra, e incluso en la zona, el productor de la zona es como que sabe que chacra, viste, es está trabajando bien técnicamente. Es como una voz autorizada. Es una voz autorizada, exactamente. Y bueno, y después la cosa es mostrar resultados, ¿no? Mostrar resultados posibles. O sea que para un productor no hay mejor prueba, más allá de la teoría que uno tiene y que sabe que es cierta, no hay mejor prueba que el testimonio de otro productor. Es uno de los motivos, ¿no? Okay. Es uno de los motivos. Pero yo, por ejemplo, le he logrado medir infiltraciones con un infiltrómetro común. Lo ponía en un suelo desnudo, en un rastrojo de soja y en un cultivo de cobertura. Y le digo, mirá, vos observá esto, lo que es la cantidad de milímetros que absorbe un cultivo con un perfil lleno de raíces, con todos unos orificios, unos canales que hacen que el agua sea permeable en todo el perfil, y cuando lo pones sobre un suelo duro que viene con poca cobertura, se aprieta, se aplasta, es un suelo poco receptivo, es un suelo donde la gota va a caer, va a correr, se te va a ir todos los bajos, porque
la zona se caracteriza también por tener zonas quebradas, desniveles, digamos, claro, donde tienes bajos, y el productor empieza a notar que al año siguiente el bajo que se le llenaba de agua con un chaparrón, esta vez no. Entonces, bueno, algo bueno estoy observando acá. Y después empieza a ver que, con la misma cantidad de lluvia el año pasado cosechamos unos kilos menos. Y bueno, esto es consecuencia de que el agua cae e ingresa en el lugar donde cae, no corre hacia los bajos. Entonces, eso es una de las miradas, de las principales decisorias, digamos, de que el productor se convenza de que esta intensificación me ha pasado. Los rastrojos maíces de primera, sí, se vuelan con los vientos de agosto. Allá los vientos son una cosa impresionante. Este año fue terrible, y encontrás todos los alambrados tapados de chala de maíz. Una de las estrategias fue empezar a hacer centenos sobre los rastrojos maíz, que es una cosa que no se hacía. Porque decís, bueno, ya tenemos la cobertura, tenemos un maíz, ¿más cobertura queremos hacerle? Sí. Sí, justamente sí, porque lo que queremos lograr es tener de punta a punta del año el suelo con raíces, con actividad. ¿Y qué cambió en esos agostos ventosos? ¿Qué cambió? Justamente que no encontrás una chala de maíz en los alambrados, encontrás un suelo verde, encontrás un suelo muy receptivo. A lo sumo veías moverse el centeno. Moverse el centeno, claro, solamente. Y toda chala donde tiene que estar. Y bueno, eso la verdad que para el suelo es un abrazo importantísimo. Y bueno, la verdad que para mí también. Excelente. ¿Es más importante capturar carbono o evitar perder el que ya tiene el suelo? Bueno, eso, Carola, va a depender. Todo me van a decir. Depende, peor. No, sí, depende. No, ¿sabes de qué va a depender? De el nivel de saturación que tenga el suelo. A ver, por ahí cuando se trabaja con carbono, esto es una de las cuestiones, digamos, importantes. Yo tenía un profe en la facultad que es Beto Quiroga, y Beto, viste, siempre nos decía 2% de materia orgánica no es igual a 2% de materia orgánica. Entonces todos nos quedábamos así. Entonces, bueno, 2% de materia orgánica en un suelo que está saturado, digamos, y que solamente puede almacenar 2% de materia orgánica, significa que es bueno. Ahora, 2% de materia orgánica en un suelo que tiene la capacidad para almacenar 5, ahí no es tan bueno. Entonces, volviendo a tu pregunta, digamos, en un suelo que ya está, digamos, cerca de su capacidad, digamos, para almacenar, digamos, ya está al tope, y lo importante sería tratar de no perderlo, ¿no es cierto? Okay. Ahora, en un suelo, digamos, donde yo todavía puedo seguir, digamos, tengo el potencial, digamos, para poder secuestrar, digamos, ese carbono, sí, obviamente, digamos, debería, digamos, tratar de incrementar, digamos, el balance para tratar de retener la mayor cantidad que se pueda. Eso, digamos, va a tener, digamos, aquellos, digamos, estudios que hablan, digamos, del cambio climático y de ese potencial que tiene para secuestrar carbono, es importante. Ahora Esto bien, de ser parte de la solución más que del problema. Exactamente. Ahora bien, también, nosotros tenemos que pensar que el carbono orgánico es como dinero en el suelo. A ver. Vamos, digamos, a ese concepto. Es como si yo, digamos, tuviera dinero en el banco. A mí, digamos, por más de que yo tenga mucho dinero en el banco, si yo no lo uso, no me va a servir de nada. Entonces, al productor también le es útil, digamos, le es útil utilizarlo, digamos, a ese carbono. Entonces, la meta tampoco debería ser para el productor tratar de acumular, digamos, la mayor cantidad de dinero, digamos, en el banco, porque si yo no lo utilizo, claro, porque sí. En el tema del carbono, digamos, pasa lo mismo. Lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es justamente prácticas, digamos, que sean sustentables y que me permitan, digamos, hacer uso y aprovechamiento, digamos, de ese carbono orgánico. Cada vez que hablamos de esto surge la cuestión del sistema productivo argentino y esta realidad de un negocio agrícola hoy muy basado en los campos arrendados. ¿Todo esto que estamos charlando es viable en este modelo productivo? Yo creo que sí, Carola. Yo creo que sí, digamos, justamente sobre todo por lo de la ansiedad, que me lo quedé. Sí. Los contratos son igual de ansiosos que yo. Los contratos son igual de ansiosos, pero a mí, y esto por ahí ya lo estoy hablando tal vez desde alguna cuestión empírica, desde la experiencia. Hoy creo que el productor, inclusive, digamos, el que ya no vive, digamos, en el campo, sí, en esos contratos, digamos, está
poniendo, digamos, en algunas cláusulas, si bien también resigna, digamos, algo de la ganancia, que hagan un cultivo, digamos, de cobertura. Y hoy inclusive, digamos, también esos arrendatarios, el tema de los cultivos de cobertura, cultivos de servicio, y hablo, digamos, de esta práctica porque tal vez debe ser de la de mayor adopción en estos sistemas, digamos, de agrícolas, ya lo están haciendo, digamos, y ya lo tienen internalizado, cosa que hace tal vez 5 o 10 años no. Claro. Y otra de las cuestiones, Carola, yo creo que la agricultura argentina debe ser, digamos, de las agriculturas comparadas, digamos, con lo que podemos encontrar en otras partes, digamos, del mundo, donde la conservación es alta. Son realmente, digamos, por más de que por ahí haya aparecido algún mexicano, digamos, hablar de los rendimientos de maíz en la escala, digamos, que estamos trabajando, yo creo que estamos tecnificando en las cuestiones de suelo. Me parece que somos líderes mundiales en cuanto, digamos, al manejo y al conocimiento. Y si bien, digamos, como por ahí lo muestra, digamos, el proyecto de brechas, hay brechas, digamos, de carbono, digamos, en el suelo. Yo creo que hoy con las tecnologías, digamos, inclusive, digamos, con los contratos, digamos, accidentales que existen, tenemos la posibilidad de seguir levantando el carbono del suelo. Ok, ¿vos lo ves viable también desde la práctica y desde el territorio con los productores? Sí, totalmente. Incluso pensaba en datos que hemos logrado en Chacra. A ver. Por ejemplo, en la implantación de un cultivo de cobertura de una vicia con un triticale, Sí. que nosotros lo hacemos como como aporte de cobertura, Claro. al suelo, de cubrir el suelo. También estamos fijando ciertos nutrientes, ¿no? Esos se van, los aprovecha el maíz, Sí. el cultivo de renta, pero a su vez la gran beneficiada es la soja del cultivo siguiente al maíz. Eso lo hemos observado, soja que han tenido un plus de rendimiento importante. El hecho de tener un cultivo, o sea, estamos logrando con un cultivo de cobertura de un año, Sí. estamos logrando beneficiar a 2 cultivos, 2 campañas. O sea, lo veo muy muy aceptable incluso en lotes arrendados. Yo lo hago también. Ok. Obviamente que es mejor en aquellos lotes que se puede tener a lo mejor una continuidad en el arrendamiento, pero no es, el beneficiado no es el dueño del campo, sino uno mismo que lo hace, se beneficia de esa. No es que le de estás esa dejando algo intensificación. al capital ajeno, simplemente. No es simplemente eso. Ok, o sea, ok, excelente. Cuando hablábamos con las chicas del equipo de Apresida y la red de carbono, incluían un concepto del que yo no sé nada, o no termino de entender, y ustedes me van a ayudar, que es ¿qué define a un sistema? Ellos hablaban de sistema productivo mejorador. No sé si es exactamente lo que significa un sistema productivo que viene a mejorar la realidad de esos suelos, o qué define un sistema productivo mejorador y qué es de diccionario, de Bien. docente. Bien, es bueno. A ver, nosotros generalmente tenemos el sistema tradicional, o inclusive, digamos, ahí en la chacra, cuando nosotros hacemos los experimentos, siempre, digamos, hay un tratamiento que es sistema tradicional, o Sí. en inglés, digamos, tienen un término que es business as usual, y bueno, el sistema mejorador lo que busca es, en función de algún diagnóstico, tratar de buscar a través de la intensificación mejoras, digamos, en indicadores, y esos indicadores generalmente, digamos, tienen que ver, digamos, con la mejora, digamos, en el carbono, y específicamente nosotros en la chacra del sur de Córdoba. Por eso te decía que el carbono orgánico no es el único indicador. El carbono orgánico, a través de un índice que se llama IMO, nosotros lo incluimos, pero también, digamos, incluimos otros indicadores, como el tema de las bases. Hoy por hoy, a mí, si me tenés que decir, bueno, a ver, ¿qué me preocuparía de la agricultura argentina? Tiene que ver con preocuparía de la agricultura argentina? Tiene que ver con la extracción de nutrientes, digamos, y la extracción, digamos, de base, porque nosotros al carbono orgánico lo podemos construir a través de la fotosíntesis, digamos, y de la incorporación de residuos, pero hay muchos nutrientes, digamos, si bien nuestros suelos son ricos o eran ricos, que si nosotros no hacemos la reposición de alguna manera,
obviamente empieza a haber pérdidas de rendimiento o problemas de acidificación como fueron los que nosotros identificamos en la chacra. Entonces los sistemas mejorados justamente, exactamente, y no fertilizar, digamos, con cualquier, digamos, dosis, sino con una mezcla que lo que buscara, digamos, justamente era tratar de recuperar esos nutrientes, digamos, que se llevaba al suelo. Entonces, nuestros tratamientos mejoradores en la chacra partían, digamos, desde esa base, desde un diagnóstico donde identificamos cuáles eran los problemas, algunos relacionados con el carbono y otros, digamos, con el tema, digamos, de la nutrición. Me quedaba pensando hoy en esto que decía Darío de, bueno, aplicar o poner en práctica, valga la redundancia, prácticas que mejoren estos indicadores, entendiendo las necesidades del productor, que en general están asociadas a la rentabilidad, sobre todo en una Argentina de vaivenes, donde el resultado de la agricultura está atado al tipo de cambio, a los precios internacionales, al clima, a las decisiones políticas. Digo, son muchas variables por fuera del riesgo climático, que además es el que todos tenemos más presente. ¿Cuáles son esas prácticas, pensando también en el que esté en cero, ¿no? Y diga, bueno, estoy para meterme de a poco a entender qué pasa, a entender qué pasa con mi campo, pongámosle, y a tratar de mejorarlo. ¿Hay prácticas de menor costo o que tengan un buen impacto pero con menores costos? Sí. ¿Cuáles se te ocurren? Mira, yo, para tomar esas decisiones, digamos, a mí me gusta andar mucho en el campo. Claro, hay que hacer diagnóstico. Hay que hacer diagnóstico, ¿sabes? Que a mí me gusta agarrar la pala, me gusta observar, me gusta ver, se manchoneó la soja, a ver qué le pasa. Miro las raíces, qué le pasó acá. En este tiempo, cuando el suelo está friable, está bueno, en capacidad de campo, tengo un penetrómetro de golpe, voy, mido resistencia mecánica, pero creo que son las herramientas, un barreno, un penetrómetro por ahí no es tan común, pero una pala, son todas, son pequeñas herramientas. Y tiempo, pero bueno, hay que dedicarle tiempo, ¿viste? A la agricultura argentina hay que dedicarle tiempo. Son pequeñas herramientas que te llevan a decir, acá observo algo, observo acá una dureza, ¿qué es esto? Dureza, compactación, empieza el intercambio. Tenemos un grupo de intercambio, obviamente que charlamos de los inconvenientes, los problemas regionales y le buscamos la vuelta. ¿Qué es lo primero que podés hacer? Un ordenamiento de tránsito de cosecha también. ¿Yo qué hago? Trato de no entrar a la cosecha cuando hay demasiada humedad, claro, porque yo sé que eso me va a generar una compactación, me va a expulsar el aire del perfil de suelo, me va a reducir después la infiltración. Se nota que donde pasa una huella de una cosechadora, de una tolva cargada, cuando se orea no lo podés romper ni con el dedo. O sea, son todas observaciones que vos vas logrando que el sistema necesita de una intervención mejoradora para mitigar todos esos problemas, esos efectos que te va causando el normal trabajo del campo. Un pulverizador, una cosechadora, una sembradora, todo tránsito va generando un efecto adverso y nosotros lo podemos contrarrestar con prácticas. Qué sé yo, está el ordenamiento del tránsito en cosecha, está la presión de los neumáticos, hay muchas herramientas que uno puede tener en cuenta en todo el ciclo del cultivo. Y que no son prácticas agronómicas, además, yo me imaginaba. Exactamente, no son prácticas agronómicas, sino que son pequeñas o grandes cosas que te ayudan a por lo menos frenar el problema. Y después vos las podés ir mejorando, agregándole coberturas, pero bueno, simplemente el diagnóstico, la observación, y después yo creo que no hay mejor herramienta que mantener el suelo activamente con raíces. Creo que una de las mejores herramientas es tener el suelo en invierno con raíces, en verano con raíces, en invierno con raíces y en verano con raíces. Y después ciertas prácticas de cosecha, dejar un poco más de rastrojo para evitar
todo ese mulch te reduce el problema de impacto de la gota, que te rompe la primera superficie del suelo, te genera sellado de poros. O sea, son cosas manejables nada más, que no hace falta a lo mejor una gran inversión como para empezar a dar el salto de decir, bueno, quiero empezar con una sustentabilidad del sistema. Después, obviamente, que sigue todo lo que es ya un poco más de inversión. Ok. Igual vamos a hacer un doble clic ahí. ¿Qué es lo que requiere más inversión? Porque me gusta pensar en ese segundo paso también. Nada, lo que requiere más inversión es cuando vos tenés que comprar semilla tenés que comprar gasoil, tenés que meterle al sistema, digamos, para sembrar una cobertura, para hacer una mezcla de una vicia que tenés que inocular, ya entras en agregándole quintales a un arrendamiento, digamos. Perfecto. ¿Coincidís en el paso a paso, en el por dónde arrancar? Sí, claro que sí. Inclusive, a ver, te digo, en la zona donde estamos nosotros son los pequeños detalles, tal vez, digamos, estas cuestiones que vos decís, no sé, elegir, digamos, entre una vicia sativa y una vicia villosa, que son dos tipos de vicia, pero que una es resistente al frío, es importante, digamos, porque el producto final que van a ser los kilos de nitrógeno que me pueden llegar a aportar son distintos. Y es una decisión, es una, tal vez, tecnología de proceso, digamos, chiquitita, pero que tiene un impacto, digamos, muy grande. Claro. Después cuestiones, digamos, relacionadas con la fecha, digamos, para nosotros el éxito del cultivo de servicio en la zona depende de la fecha de siembra, digamos. Entonces, cuestiones, digamos, no dormirse, digamos, con la cuestión logística, digamos, es sumamente importante. Entonces, de nuevo, son pequeñas cuestiones, tecnologías, digamos, de proceso que realmente, digamos, hace la diferencia entre un sistema que rinde, digamos, que me va a producir, digamos, biomasa, que me va a producir grano, que me va a ser sustentable, en ambientes que son bastante extremos como los de San Luis o como los que son del suroeste de Córdoba. Todo lo que lo que dicen me hace pensar en la figura de los asesores, que es algo que acá surge mucho como nexo, como actor clave en llegar con este conocimiento que tienen los investigadores, que tienen las universidades, a los productores y a la decisión chiquita de por dónde pasa o cómo coordina la logística de una pulverizadora o una cosechadora. Entiendo que el rol de los asesores acá es fundamental. ¿Coinciden? ¿No es tanto? Vendete, ya que estamos. Sí, tal cual. Sí, yo creo que el rol de los asesores, como decís vos, es fundamental, porque pasa a ser un extensionista, digamos, claro, de la alta escuela al productor. Justamente con la particularidad, de que está metido en el detalle de campo, conoce ese campo específicamente, conoce esos lotes, conoce ese Excel. Exactamente. Mira, por darte un ejemplo, sí. Nosotros en la chacra hemos estudiado hasta qué cultivos de servicios se adaptaban a la zona y probamos una variedad infinita y nos quedamos con los que para nosotros son los mejores para la zona. Por eso la idea es generar información local, ¿no? Antes estábamos con que decían, bueno, no, porque en Pergamino hacen esto. Claro. Y la verdad, la zona nuestra no hay nada que ver a Pergamino. Pero nosotros en ese momento no contábamos con información local para adaptarla a nuestra. Entonces era prueba y error. Y le allanás camino a los productores de esa zona que ya tienen la información. Exactamente. Hoy, por ejemplo, nos hemos quedado con los que mejor se adaptan a la zona y hemos dejado de lado aquellos que o se lavan, porque la zona nuestra es rigurosa en invierno, con los que no eran muy eficientes con el uso del agua, que nos llevaban más agua de lo que nosotros podíamos ofrecerle, digamos, al cultivo. Y bueno, logramos seleccionar lo que se adaptó a nuestra zona, por eso esa información que se generó ahí la considero yo como uso personal muy importante para mí. E incluso hemos hecho medidas de que en un barbecho se pierden 100 milímetros de agua en la zona, y un cultivo de cobertura te consume 120 milímetros de agua, y vos decís, con esos 120 milímetros produjiste 3, 4, 5 mil kilos de materia seca sobre el suelo y bajo el suelo también,
y vos decís, ¿te vas a perder esos 100 milímetros que se los lleve la atmósfera, que se los lleve el ambiente, y no vas a producir un gramo de materia seca? Cuando vos lo ves de ese lado, no decís, bueno, la verdad no tiene sentido no hacerlo. Exacto, y coincido, a ver, y remarco con el tema de la información local, digamos, porque el asesor, digamos, con información local y sobre todo, digamos, en estas cuestiones donde en realidad es un grupo de productores que se juntan, tienen, digamos, un problema y hacen un experimento que es replicable, digamos, al resto de los productores. Es un modelo, digamos, de experimentación que es repotente, digamos, en nuestra zona. Y después también voy a tomar, digamos, algunas de las palabras de Nano que dijo el tema del agua. Para nosotros eso, digamos, es fundamental. Y yo te diría, enlazado con lo que venimos hablando, digamos, del carbono, que nuestra clave, o la clave, digamos, de nuestros ambientes es manejar el agua, digamos, para poder construir, digamos, ese carbono y para poder tener justamente estos sistemas mejorados. ¿Hay algo que nos estemos olvidando de decir y que sea importante? Si hay un productor del otro lado escuchándonos, un productor como vos o un asesor de otra región, que diga, bueno, yo necesito acceder a estas redes de información, ser parte, ¿se puede? Totalmente, es una red abierta, es una red que se puede consultar, o sea, toda esa información está disponible, se puede consultar. Es como todo lo que se genera en APRESID, es para difundir, es para hacer extensión, pero bueno, a su vez los invitamos a que se animen más a generar información local, propia, okay. A información local, que es lo que realmente va a ayudar, y uno experimentándola a esa información es cuando más aprende. Excelente. Exactamente. Yo creo que hoy por hoy, sobre todo, digamos, en estos tiempos que son tan tecnológicos, tener la posibilidad de trabajar en red, ya sea, digamos, a través del sistema Chakra, ya sea, digamos, a través de las redes, por ejemplo, que tenemos nosotros en INTA, es sumamente importante, y vuelvo a recalcar, potente, digamos. Yo creo que generamos, digamos, mucha información, la escalamos, y sobre todo hoy, en los tiempos también de las redes sociales, masificamos y ponemos a disposición ese conocimiento. ¿Y ustedes por qué hacen esto? A mí porque me gusta. Yo, la verdad, como gente que viene, digamos, del campo, estar, digamos, en la trinchera con el productor me gusta. Me gusta mucho el tema de la investigación, pero la investigación, cuando vos ves que viene una persona con un problema y que lo que vos generaste le resuelve ese problema, cobra mucho sentido. Exactamente, claro. Le da mucho sentido. ¿Darío? Yo soy nacido, criado en el campo, y bueno, soy un apasionado del campo, y realmente me gusta que el sistema funcione. Y tenés ganas de que muchos más nacidos y criados en el campo puedan hacerlo. Exactamente, y en la ciudad también, pero quiero decir que, o sea, cuando uno tiene pasión por lo que hace, realmente le encuentra el sentido a cada cosa, por más pequeña que sea. Excelente, gracias a los dos por haber venido. Muchas gracias, Carola. Gracias a todo el equipo de APRESID y especialmente a la red de carbono de APRESID por ayudarnos a traer el tema, a tratar de entenderlo y a producir este episodio del podcast. Si no vieron los anteriores, van y los ven, por favor. Hay un montón de temas interesantes, y si ya los vieron todos, primero, gracias. Segundo, activen la campanita porque se vienen más episodios también sobre temas muy, muy copados. Gracias por estar ahí. Chau, chau.